Buenos días, sean bienvenidos. Esta es la segunda parte de la depresión, no del tratamiento, sino de la depresión. Y hoy vamos a hablar de las diferentes teorías que intentan explicar la causa de la depresión. ¿Por qué se deprime la persona? ¿Cuál es la causa? Bueno, cada vez son más la cantidad de pruebas que relacionan la depresión común a una respuesta inflamatoria crónica de baja intensidad, o sea, un poco inflamado, pero no es una cosa que dé muchos síntomas de inflamación, que activa la inmunidad celular y existe una respuesta antiinflamatoria compensadora. En el ciclo de inmunidad hablábamos algo de esto. Es decir, existe una inflamación crónica, que puede ser de cualquier causa, infecciosa o no infecciosa. No es una inflamación crónica muy intensa. Es ligera a moderada. Esto hace que el organismo se defienda. ¿Cómo se defiende? Con una respuesta inmune. Hablamos en el ciclo de inmunidad. Y esto hace también que el organismo trate de compensar esta respuesta inmune con una respuesta antiinflamatoria. También hablamos en el ciclo de inmunidad. O sea, ahí empieza un equilibrio. Sí ataca la inflamación, pero ten cuidado porque no puedes atacar otras estructuras. Y en todo esto se ha visto que la depresión puede tener una relación con estas respuestas inmunológicas. Existen evidencias nuevas que un aumento del estrés oxidativo con respuestas autoinmunes asociadas empeora la depresión. O sea, es evidente, se ha demostrado que cuando existe una respuesta inflamatoria de este tipo y hay algunos ataques contra las estructuras del propio organismo, pues esto empeora la inmunidad, empeora la depresión. Se ha observado que las citocinas proinflamatorias, que son sustancias segregadas por una serie de células que participan en la respuesta inflamatoria, hablamos de esto en el ciclo de inmunidad, pues tienen un efecto prodepresivo y causan ansiedad. Las citocinas proinflamatorias, que es la respuesta la respuesta rápida, la respuesta no adaptativa en el sistema inmunológico, y que es lo que más personas mató cuando la pandemia de COVID y mata a muchas personas todavía en diferentes enfermedades inflamatorias e infecciosas. Bueno, pues estas citocinas proinflamatorias actúan aumentando la depresión, favoreciendo la aparición de depresión y favoreciendo la ansiedad. Se ha comprobado que aumentan las citocinas en pacientes con depresión. Y en ensayos clínicos con voluntarios sanos, que se les ha suministrado infusiones de endotoxinas, o sea, se le dan sustancias que van a hacer que el organismo responda con inflamación, las endotoxinas, y esto libera citocinas proinflamatorias por la respuesta inflamatoria no adaptativa, y entonces en estas personas aparece depresión. Estas personas que son sanas, no son depresivos, bueno, usted le da endotoxina, hay una respuesta inmunológica del organismo en defensa contra esta endotoxina y la persona se deprime. Está visto ya en experimentos. El 25% de los pacientes que reciben tratamiento con interferón para la hepatitis C presentan síntomas de depresión importantes, y esto es otra evidencia a favor del papel de la inmunidad en la causa de la depresión. Se ha demostrado que se elevan las citocinas proinflamatorias en el suero, o sea, en la sangre de pacientes con crisis depresiva grave. Un paciente con una crisis depresiva grave, cuantifican las citocinas, están elevadas. Otro dato interesante es que con frecuencia aparecen síntomas depresivos en pacientes con enfermedades autoinmunes y neuroinflamatorias. Esto incluye el asma bronquial. Importante, la enfermedad de Parkinson, la artritis reumatoidea, la enfermedad celíaca, la alergia y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los niveles de citocinas son directamente proporcionales a la gravedad de los síntomas depresivos. Es decir, a más elevado el nivel de citocina, mayor intensidad de la depresión. Y el tratamiento de depresión con medicamentos muestra relación entre los niveles de citocinas y mejoría clínica. Se trata la depresión, mejora la depresión, disminuyen los niveles de citocina. Y específicamente cuando se utilizan medicamentos recaptadores de serotonina, que ya vamos a hablar de él en el último programa de este ciclo. Ya nos falta mucho. A la inversa, pacientes con mala respuesta al tratamiento, los niveles de marcadores inflamatorios se mantienen elevados. El paciente no responde adecuadamente a los antidepresivos, las citocinas están elevadas. Eso quiere decir que la depresión disminuye la citocina, o que las citocinas mantenidas elevadas son las que no permiten que la persona reaccione al medicamento. ¿Quién sabe? Pero hay una relación, y esto es importante. Pero no todo es inmunidad, no todo es respuesta inflamatoria. Hay otros factores muy importantes a considerar.
y que se ha visto, hay evidencias que tienen un papel importante en la depresión, entre ellos los factores psicosociales. Por ejemplo, el distrés, que ya hablamos de él, trauma psicológico, ya hablamos de ello, muerte de familiares, cambio de localidad de domicilio, etc. Un factor que modifica la vida de la persona, facilita la aparición de depresión. Esto aumenta el riesgo de depresión y al mismo tiempo aumenta los niveles de citocinas proinflamatorias y disminuyen las citocinas antiinflamatorias. Entonces, ¿es la depresión la que aumenta los niveles de citocinas proinflamatorias? Interesante, ¿eh? Es una pregunta a buscar respuesta. No existe la respuesta. Lo que se da en relación entre citocinas proinflamatorias, depresión y factores psicosociales. Empieza a relacionarse todo el tejido este, ¿eh? Las dietas no saludables. Por ejemplo, dietas ricas en carbohidratos y azúcares refinados, carnes procesadas, conservantes en los alimentos, etc., pueden influir negativamente en la inmunidad y se plantea que influyen también negativamente en la depresión, o sea, facilitan la depresión. Y esto explicaría en este mundo donde estamos ahora, de que todas las carnes son procesadas, que la carne le ponen algunas sustancias para que no se eche a perder, que consumimos mucho, por ejemplo, no utilizamos los sazones naturales, sino que utilizamos sazones industriales, que viene la pastillita, o que es más fácil echar una pastillita, es una tabletica, que comprar una sustancia, y no estoy diciendo naturales, lo ideal sería el natural, pero bueno, hay muchos de ellos que no son tan naturales, pero que son procesados porque se desecan, se secan, y entonces compramos el orégano en polvo y es orégano. Si tuviéramos el orégano en una mata en la casa, pues sería mejor, pero si no, el orégano en polvo. Pero comprar una pastilla que tiene todos los ingredientes y tiene productos químicos para estabilizarla, que pueden influir negativamente en la inmunidad y pueden también facilitar la depresión. No estoy diciendo que sean la causa, estoy diciendo que es un factor a tener en cuenta. Las dietas abundantes en pescado, en legumbres, en verduras y en granos, y abundantes en ácidos grasos omega 3, reducen la cantidad, la concentración de citocinas proinflamatorias. ¿Y reducen la depresión? Bueno, de eso no he visto nada, ¿no? Pero sí se sabe que reducen la concentración de citocinas proinflamatorias y secundariamente pueden mejorar la depresión, en teoría al menos, ¿eh? El aumento de la permeabilidad intestinal por trastornos de funcionamiento del intestino permite la entrada de bacterias al organismo y de sustancias que activan el sistema inmune y elevan los niveles de citocinas proinflamatorias. Y por tanto se considera que el aumento de la permeabilidad intestinal en algunas enfermedades intestinales puede ser un factor favorecedor de la depresión. Este aumento de la permeabilidad puede estar causado por infecciones bacterianas en el intestino, por algunos medicamentos, por drogas, por estrés o por algunos alimentos como la gliadina. La gliadina es la proteína del gluten, por eso se ha visto depresión en pacientes que tienen intolerancia al gluten, se ha visto. Porque la gliadina pasa al interior del organismo y estimula las citocinas proinflamatorias. Esta es la causa directa. Repito, son factores que se han visto, no está demostrado que sean causa directa, ninguno de ellos. Los alimentos mal digeridos que se absorben inician la respuesta inmune que incluye la producción de anticuerpos IgG y la hipersensibilidad consecuente a algunos alimentos. Hay alimentos que estimulan la inmunidad. ¿Por qué? Porque no se digieren bien. Esto cuando la persona tiene trastorno digestivo serio. El equilibrio en la flora intestinal, una flora intestinal normal, se relaciona cada vez más con estabilidad neurológica y psíquica. Si usted tiene trastorno de la flora intestinal, pues es probable que te pueda presentar, más probable que pueda presentar una inestabilidad neurológica y psíquica. Se habla mucho de los probióticos. Les voy a decir una cosa. Uno compra un yogur y el yogur dice con probiótico. Todos los yogures tienen probióticos. O sea, eso es una forma de influenciar usted en la mente. No es mentira, es verdad que tienen probióticos. ¿Qué son los probióticos? Generalmente bacilos lácticos, que ayudan a mejorar la flora intestinal. Por eso el yogur mejora la flora intestinal y entonces ellos le dicen, usted tiene probiótico, todos los yogures tienen probióticos. O sea, no es un yogur que tiene probióticos, todos. Porque el yogur se hace con probióticos, con bacilos lácticos. Eso es algo que nosotros vemos a veces. El equilibrio de la flora intestinal se relaciona cada vez más con la estabilidad neurológica y psíquica. Lo repito para que quede bien claro. En pacientes deprimidos se han encontrado niveles elevados de IgG e IgM contra bacterias gram negativas intestinales, es decir, bacterias que pasaron al interior del organismo y el organismo reaccionó inmunológicamente defendiéndose de ellas. Una cosa importante también, el abuso de antibióticos que modifican la flora intestinal puede hacer que ésta cambie
y hay que tenerlo en cuenta. Personas que toman antibióticos que modifican la flora intestinal por mucho tiempo, pues tienen que tener presente el restablecer esta flora con probióticos. El sedentarismo favorece la inflamación y la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Pérdida de masa muscular y fuerza en ancianos y sedentarios. Personas que no hacen ejercicio, personas ancianas que se mantienen sentados el día entero, no están activos, no caminan, no salen, no hacen nada, pues esas personas generalmente la masa muscular se pierde. Y al perder la masa muscular, pues pierden la fuerza, disminuye la fuerza. ¿Por qué? Porque ya tienen menos músculo. Eso no quiere decir que los ancianos se vayan a levantar pesas, ¿eh? Quiere decir que hagan ejercicio. Y la caminata, caminar en una caminadora o caminar fuera, es un buen ejercicio. Fuera tiene su ventaja porque entonces también cogen un poco de sol que aumenta la vitamina D, también están viendo un ambiente diferente y eso lo relaciona socialmente. Bueno, caminar por las calles, por un parque, por otros lugares, pues tiene sus ventajas no solo físicas, sino psíquicas también y sociales. La obesidad puede ser un factor de riesgo para la depresión y a su vez la depresión, como hace que la persona se mantenga inmóvil, que coma, que no haga ejercicio, pues también favorece la obesidad y favorece el sedentarismo. O sea, aquí hay un ciclo vicioso: obesidad y sedentarismo favorecen la depresión, depresión favorece obesidad y sedentarismo. La obesidad se ha demostrado que eleva el nivel de citocinas proinflamatorias. El tabaquismo se relaciona con la depresión, pero ¿es causa de depresión o es consecuencia de la depresión? ¿Quién sabe? Las personas deprimidas presentan alteraciones del sueño, de 80 a 90% de las personas deprimidas, pero se considera que las personas con alteraciones del sueño pueden desarrollar una depresión. Personas que tienen alteraciones del sueño primaria, las vimos en el ciclo de sueño, ya hablamos de esto, pues pueden entonces desarrollar una depresión por su alteración del sueño. El tratamiento medicamentoso de la depresión, cuando es efectivo y mejora el sueño, se relaciona con la disminución de las citocinas proinflamatorias. Fíjense que en todo esto está mezclado las citocinas proinflamatorias. Pueden ser causas, pueden ser consecuencias. La carencia de determinados nutrientes se ha relacionado con la aparición de depresión. Entre ellos, la deficiencia de vitamina D se ha invocado como un factor que favorece la depresión. La administración de vitamina D reduce los niveles de citocinas proinflamatorias. Y entonces pudiera ser este el mecanismo por el que la vitamina D disminuida favorece la depresión. Pudiera ser, ¿por qué no? Otros factores que también se han relacionado con la depresión incluyen la exposición a pesticidas, o sea, sustancias que se utilizan para matar insectos, para desinfectar, pero no hay datos comprobados, eso se sugiere. El factor genético está bien documentado y se han relacionado algunos genes específicos con la mayor predisposición a padecer de depresión. Por ejemplo, el gen GATA1, el gen MKP1, el FTO, el CREP1, eso está relacionado con la depresión en las mujeres, o sea, esos están relacionados con la depresión, y con la depresión en mujeres están relacionados el GRMT y otros más. Se ha visto que personas que poseen este gen tienen mayor tendencia a la depresión. Está demostrado. Como ven, existen muchos factores relacionados con la aparición de la depresión y muchos de ellos tienen como elemento común la elevación de las citocinas proinflamatorias o la activación de mecanismos inmunitarios. ¿Es la depresión un trastorno inmunológico? ¿O es un trastorno genético? ¿O es un trastorno ambiental? ¿O una combinación de todos estos factores? ¿O puede verse en cada uno por separado? ¿Tiene la respuesta? Nadie tiene la respuesta. Se han visto todos estos factores, pero nadie sabe cuál de ellos es el principal o cuál combinación es la que produce la depresión. La depresión, como se lo dije ya, es un síndrome y como tal puede tener diferentes causas. Lo más probable es que las causas sean muchas, favorecidas por factores genéticos, y que las alteraciones inmunológicas se relacionen con el mecanismo de producción y no con la depresión en sí. Es lo más probable. Pero bueno, llegamos al final. Muchas gracias por seguirme hasta aquí y los espero en el próximo programa. Hasta entonces.